El tema para esta sesión es la unión hipostática. Partamos de la siguiente premisa propuesta por los santos padres de la Iglesia: lo que no ha sido asumido no puede ser salvado. Para el desarrollo de la presente sesión, vamos a tratar de responder a las siguientes interrogantes. ¿Fue consciente Jesús de su ser Hijo de Dios y de su misión redentora? ¿Cómo conviven en Jesús su naturaleza humana y divina? Y finalmente, ¿es posible esta convivencia sin confusión ni división? Preguntas que sin duda son bastante complejas, pero que en esta sesión trataremos de dar una respuesta. Bien, antes de iniciar con la explicación sobre la unión hipostática en la persona de Jesús, vamos a hacer un breve recuento sobre aquellos intentos fallidos por querer explicar la realidad de Jesús. La explicación teológica del misterio de Cristo duró varios siglos. Es lógico que sea así, pues es un caso único. Alguien que es Dios y hombre al mismo tiempo, siendo un único yo. Las herejías sirvieron para aguzar el ingenio de los teólogos y del magisterio que, asistidos por el Espíritu Santo, aclararon intelectualmente la realidad de Jesús. Se puede decir que se barajaron todas las posibilidades de explicación. Las controversias cristológicas duraron casi 3 siglos y son una fuente de luz en que se coordinan la fe y la razón. Vale la pena por eso observar el desarrollo de las herejías y de la fe viva de la Iglesia como respuesta a esos postulados. Para esto vamos a definir qué es una herejía o qué se entiende por herejía. Herejía es una oposición inmediata, directa y contradictoria a la verdad revelada por Dios y propuesta auténticamente como tal por la Iglesia. Aquí vamos a citar 7 herejías cristológicas. La primera, el docetismo, es una herejía que surgió a finales del siglo I. Estos herejes lo que defienden es que el Verbo de Dios se hizo carne efectivamente, pero solo en apariencia. Jesús para estos herejes tendría apariencia humana, pero no real. Por ende, no padecía ni sufría físicamente hablando. ¿Y por qué sostenían esto? Porque estos herejes no entendían que el Dios espiritual e infinito se pueda contener en los límites de un cuerpo. Les parece indigno de Cristo sufrir la pasión y muerte real, y ven la materia como algo negativo. Asimismo, esta herejía, a modo de conclusión, lo que hace es negar la humanidad de Jesús. La Iglesia responde a esta herejía partiendo del dato revelado en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, se nos dice: y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Ojo, y la palabra se hizo carne, y la palabra se hizo humanidad, se hizo materia. Aquí podemos iniciar entonces la respuesta a esta herejía. Podemos también confrontarnos con la cita bíblica, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1, capítulo 4, versículo 4. Por eso la Iglesia responde que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Vamos a una segunda herejía, el adopcionismo. Es la herejía de los adopcionistas, que fue liderada por Pablo de Samosata en el siglo II.
Estos herejes defienden que Jesús es hijo de Dios, pero solo adoptivo. ¿Por qué proponían este modo de entender a Jesús? Porque estos herejes eran cristianos procedentes del judaísmo. Y si recordamos un poco cuál era la idea que los judíos tenían de Dios, pues era de un Dios único, ¿verdad? El monoteísmo. Por eso les cuesta entender que en Dios haya más de una persona. Por eso niegan la divinidad de Jesús. A esta herejía la Iglesia respondió con el Concilio de Antioquía en el año 268. Y afirma la Iglesia que Jesús es hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. Vamos a una tercera herejía, el arrianismo. Es la herejía de los arrianos. Su iniciador fue Arrio, un sacerdote de Alejandría del siglo IV de nuestra era cristiana, que elementalmente malinterpretó la fe en la Trinidad y en la Encarnación. Esta herejía lo que hace es defender que Jesús es desigual al Padre, de una sustancia distinta. No es Dios como el Padre. Para estos herejes, Jesús ha sido creado de la nada por el Padre, para que con el Padre creara el mundo. Además, afirma esta herejía que tras la encarnación Jesús no fue verdadero hombre, no tiene alma humana. Donde debería estar el alma está el Hijo de Dios. En resumidas cuentas, esta herejía lo que hace es negar tanto la divinidad de Jesús como la verdadera humanidad de Jesús. A esto respondió la Iglesia con el concilio de Nicea en el año 325, donde afirma que solo existe un Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, consubstancial al Padre, es decir, Dios como el Padre, y que es verdadero hombre. Vamos a la cuarta herejía, el subordinacionismo. Es la herejía iniciada por Macedonio, obispo de Constantinopla a mediados del siglo IV. Estos herejes defienden que el Espíritu Santo está subordinado al Padre y al Hijo. ¿Por qué sostienen esto? Porque intentan defender la unidad trinitaria, pero al final caen en una herejía. Niegan, por ende, la divinidad del Espíritu Santo. A esta herejía la Iglesia respondió con el Concilio I de Constantinopla, donde se confirma lo que concluyó el Concilio de Nicea, es decir, el Espíritu Santo es Dios como el Padre y como el Hijo. La Iglesia afirma que la Trinidad es un solo Dios, substancia y tres personas distintas. Vamos a la siguiente herejía, el nestorianismo. Es la herejía de los nestorianos, iniciada por Nestorio, que fue un patriarca de Constantinopla a inicios del siglo V. Estos herejes, o esta herejía, defiende que en Jesús hay dos personas, ojo, dos personas, una divina y otra humana, unidas moralmente. Para estos herejes, María, por tanto, no es madre de Dios, sino la madre de Jesús. Aunque es herejía cristológica, se basó sobre todo en la maternidad de María. Ellos negaban que María sea madre de Dios. Afirman que María solo puede ser madre de Jesús el hombre, ¿no? Porque no entienden bien la unidad de lo divino y lo humano en Jesús. A esta herejía la Iglesia respondió en el concilio de Éfeso en el año 431. Y sostiene la Iglesia que en el misterio o el misterio de la encarnación del Verbo consiste en la unión sin confusión de dos naturalezas, no de dos personas, de la unión de dos naturalezas, la divina y la humana.
unidas realmente, no en dos personas, sino en una sola persona, la persona de Jesús. Por eso a María se le puede llamar la Theotokos, es decir, la Madre de Dios. Vamos ahora por la sexta herejía, el monofisismo. Es la herejía de los monofisistas. Es una herejía iniciada por Eutiques, un monje de Constantinopla. ¿Qué es lo que defienden estos herejes? Que en Jesús no hay naturaleza divina y humana. Hay solamente naturaleza divina, porque según estos herejes, la naturaleza humana ha sido absorbida en la encarnación. Ellos lo que querían es defender la unidad de Cristo frente a los errores de Nestorio y terminaron afirmando otra herejía. Ellos niegan que en Jesús haya dos naturalezas, la humana y la divina, en una sola persona, ¿no? La Iglesia respondió a esta herejía con el concilio de Calcedonia en el año 451. La Iglesia sostiene que la naturaleza humana y divina de Jesús coinciden en una misma persona. Finalmente, vamos a ver la última herejía, el monotelismo. Es la herejía de los monotelistas, iniciada por Sergio de Constantinopla. Defienden que aunque en Cristo hay dos naturalezas, la humana y la divina, solamente tendría una voluntad y por tanto una forma de obrar, la divina. Cristo, para estos herejes, no tendría voluntad humana. Es una herejía derivada del monofisismo. Lo que niegan estos herejes es que en Jesús haya una voluntad divina y una voluntad humana que obedezca a la voluntad divina. Jesús no habría tomado realmente decisiones como hombre, según estos herejes. La Iglesia respondió a este postulado con el Concilio III de Constantinopla en el año 680 de nuestra era cristiana. La Iglesia afirmó que en Cristo hay dos voluntades y por tanto dos modos de obrar, que no se oponen, sino que la humana siempre se subordina a la divina. Y estas fueron las 7 herejías cristológicas. Antes de abordar la unión hipostática, será necesario dejar en claro qué significa la palabra persona o cuál es el concepto de persona. Y esta definición vamos a tomarla de los grandes aportes que nos ha legado el concilio de Éfeso y Calcedonia en el siglo V de nuestra era cristiana. En ese tiempo se dieron los grandes debates sobre cómo comprender a la persona humana y divina de Jesús. Por eso fue necesario partir del concepto de persona. ¿Qué es persona? Sujeto de naturaleza racional en la que radica ontológicamente al tiempo que la gestiona. Ojo aquí. ¿Qué es persona? Sujeto. ¿No? Sujeto. Es un yo. Si hablamos de ser humano, un yo humano, ¿no? Un yo humano de naturaleza racional, dice, en la que radica. ¿Quién radica ontológicamente? El sujeto. ¿En qué? En la naturaleza, en este caso racional, que es la naturaleza humana, ¿no? Al tiempo que la gestiona. Para poder comprender mejor esta definición, vamos a desglosar un poco qué significa en este contexto y en estos términos naturaleza. Naturaleza, en resumidas cuentas, es toda fuente de actividad. Toda fuente de actividad, ¿no? En el ser humano, por ejemplo, hay dos niveles de actividad. Y si hay dos niveles de actividad, existen dos naturalezas. Así podemos decir que en la persona humana hay una actividad de orden biológico material, ¿verdad? Y asimismo también vemos que existe una actividad
de orden espiritual psicológica. Por ende, podemos concluir que en el ser humano hay dos naturalezas, pero estas dos naturalezas, ¿no? Este conjunto, en este caso de características, están unidas en un solo yo, y sería obviamente un yo humano. El yo no es nada, sino se expresa a través de esta naturaleza, por eso hace que la persona sea lo que es, ¿no? Un ser humano. ¿Por qué? Porque es un yo que se expresa a través de este tipo de fuentes o naturalezas. Naturaleza biológico-material, naturaleza espiritual y psicológica. Pero ¿quién se expresa a través de estas naturalezas? Un yo, un sujeto. Para poder ahondar un poquito más en esta experiencia del yo humano, pues vamos a, a consultar un poco, ¿no? Nuestra misma vivencia. Cuando hablamos de nuestro yo, estamos hablando de algo ya conocido, pues todos lo experimentamos cuando simplemente decimos yo, ¿verdad? La persona posee un conocimiento directo de sí misma que se expresa con la palabra yo. En realidad, este conocimiento es una experiencia interna y directa. Y al mismo tiempo es una experiencia indescriptible, inefable. Pues al tiempo que tenemos conciencia de que ese yo actúa, ¿verdad? Ese yo en nuestra interioridad actúa a través de nuestra naturaleza, todo adjetivo que querramos atribuir a ese yo es en realidad un adjetivo que propiamente compete a su naturaleza. Yo soy humano porque tengo una naturaleza humana. Mi yo es creado porque tiene un ser o una naturaleza creada. Una cosa es la experiencia inmediata e interna de nuestro yo y otra la delimitación o definición reflexiva del mismo, porque en ese caso acudimos ya a adjetivos que son propios de la naturaleza humana en la que radica. La persona se define siempre por los adjetivos que competen a su naturaleza, ¿verdad? No tanto a esto inefable e indescriptible que es la experiencia más profunda del yo. No se puede pensar nunca en una persona obviamente desnaturalizada, ¿no? Una persona sin naturaleza sencillamente no puede obrar y asimismo tampoco existe como tal. Es imposible que el yo actúe sin su naturaleza, ¿no? Porque en ella radica ontológicamente. Sin ella no es nada, radica en ella. Por eso es importante tener en cuenta estos elementos para el tema de la unión hipostática. No olvidemos, el ser humano es persona porque es un sujeto, ¿verdad? Un yo, una experiencia profunda, ¿verdad? De ese yo, que se expresa, se manifiesta a través de su naturaleza, ¿no? En la cual radica y a la cual también obviamente gestiona. Ahora pasamos al concepto de unión hipostática. Una vez que tenemos la definición de lo que significa persona, no olvidemos, sujeto de naturaleza racional en la que radica ontológicamente al tiempo que la gestiona. Digamos pues que la persona del Verbo, ¿no? La persona de Jesús, en cuanto divina, es un sujeto que participa de la subsistencia de la naturaleza divina y en ella radica ontológicamente. Vamos a hablar ahora de la unión hipostática, ¿no? Esta persona del Verbo, radicada en la naturaleza divina por la encarnación, viene a participar de una naturaleza humana concreta, siendo a partir de ese momento una única persona que participa de dos naturalezas, la divina y la humana. De este modo, la única persona que desde toda la eternidad era la persona del Verbo, sin dejar de ser tal, participa ahora de una naturaleza humana concreta,
formada obviamente de la carne de la Virgen María. Entonces aquí hay una doble participación de esta persona. Participación en la naturaleza divina y participación en la naturaleza humana, y un único sujeto que realiza ambas participaciones. Esto sería la unión hipostática. Repito, la participación en una sola persona de dos naturalezas, ¿no? Es decir, hay dos naturalezas que se unen en una misma persona, la persona divina. ¿Qué naturalezas? La naturaleza divina, que siempre ha estado con él, y la naturaleza humana desde el momento de la encarnación. Podríamos poner el ejemplo de una mariposa, ¿verdad? Tal cual como vemos en pantalla, en la que un cuerpo central mueve dos alas. El cuerpo central, o el dorso en este caso, ¿no? Eh, el cuerpo central es la persona de Cristo como único sujeto, en el que concurren las dos naturalezas. Estamos hablando de la naturaleza divina y la naturaleza humana, ¿no? La naturaleza divina, la dejamos abierta para mostrar que es infinita, y la otra está cerrada porque decimos que esa naturaleza es finita. Como es humana, obviamente es limitada, es finita. Por ende, en Cristo hay un único sujeto en dos naturalezas, un único yo divino, una única persona, pero en dos naturalezas. Cierto que el ejemplo es deficiente, puesto que en la mariposa el cuerpo central tiene su ser y en él radica la potencia que mueve las alas, mientras que en el misterio de Cristo el ser y la potencia radican en las naturalezas. Según este ejemplo, la naturaleza divina no es la humana, ¿no? Las dos son autónomas, pero están unidas en un único yo, sujeto de ambas. Y aquí entonces tenemos la definición de la unión hipostática. En Cristo se dan tanto acciones divinas y acciones humanas. Se dice que en Jesús se dieron acciones teándrigas, ¿no? Humano-divinas o divino-humanas. Para resumir, ¿qué es la unión hipostática? Es la unión de dos naturalezas, la divina y la humana, en una sola persona, en la persona del Verbo, ¿no? En la persona del Verbo. Ahora vamos a ver las consecuencias que derivan de esta constitución ontológica de Cristo para el campo de su psicología. Veremos la psicología de Cristo. Para una correcta comprensión de la psicología de Cristo, es preciso partir de los datos bíblicos. En primer lugar, para enmarcarlos después en el cauce de la constitución ontológica de Cristo. En el Nuevo Testamento está claro que en Cristo existe un conocimiento adquirido, atención a esto, un conocimiento aprendido, sacado de la experiencia. Jesús aprende con el ejercicio normal de su inteligencia, y ello se ve porque sus palabras hacen referencia a su mundo, ¿verdad? Como sacando de él la experiencia. No hay indicio alguno de que tenga conocimientos técnicos o conocimientos científicos de las cosas. Jesús no aportó progreso alguno a la ciencia. Los habitantes de la Galilea de los años 30 no notaron nada extraño durante su vida privada, ni en Nazaret, ni en Galilea, ni por donde iba en los primeros años de su vida. Lucas, por ejemplo, nos dice que Jesús crecía en sabiduría, y obviamente esto nos da a referir que Jesús iba aprendiendo, ¿verdad? Iba creciendo en conocimiento. También se dice que Jesús tenía sentimientos de compasión, ¿no? Sintió tristeza
sintió alegría, que brotaron justamente de toda espontaneidad y que parecen indicar una reacción natural y normal ante las situaciones que se presentan. Y aquí una advertencia o una aclaración. No admitir que en Jesús se den experiencias humanas como las citadas anteriormente resulta peligroso, ¿no? Y convertiría toda su conducta en una farsa. Por eso sería también negar la historicidad de su vida, negar la realidad de su existencia humana y por tanto negar la misma encarnación del Hijo de Dios. Es necesario insistir en esto, ¿no? En el peligro de eliminar de Cristo todo lo que nos suena a deficiencia o limitación. Hay pues en Jesucristo una serie de conocimientos humanos que tienen su origen en la experiencia. Y esto lo deja muy bien claro el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 472. Pero además de este conocimiento extraído de la experiencia, este conocimiento adquirido como todo ser humano, también en Cristo hay una serie de conocimientos de orden superior que no pueden tener su origen en una experiencia humana. Así, por ejemplo, citamos algunos textos, de entre muchísimos que hay, citamos algunos cuantos. Marcos 1, 2, 3, 11, perdón, 11, 2, 3. Jesús manda a los suyos a preparar su entrada en Jerusalén, prediciéndoles lo que van a encontrar. Lo mismo ocurre con la preparación de la Pascua. Asimismo, Jesús conoce perfectamente los corazones de las personas. Y también tiene una enseñanza religiosa que supera increíblemente lo que pudiera aprender del mismo judaísmo. Hay pues en Jesús una serie de luces o conocimientos de orden superior que podríamos llamar ciencia infusa, ¿no? La ciencia infusa o los conocimientos o luces infusas, que son conocimientos que no tienen explicación en la experiencia y que obviamente vienen de lo alto. Ahora bien, estos conocimientos están en el Evangelio limitados a las exigencias de su misión, ¿verdad? Jesús conoce lo necesario para el cumplimiento de su misión, ¿no? Nada que no salga de ese propósito, pues se da en Jesús. Junto con la ciencia que posee Jesús, se dan también en él un conocimiento o una conciencia humana de su identidad divina. Es decir, su conciencia humana de ser Dios aparece también en su identificación con las instituciones divinas del Antiguo Testamento, como en el caso del templo, su posición ante la Torá y el sábado, la prerrogativa de perdonar los pecados y perfeccionar la ley, incluso su identificación personal con el reino, su pretensión de ser el centro de la religión, su pretensión de que todo se haga en su nombre, su modo mismo de enseñar y de obrar, su pretensión de ser el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, todo esto revela en él una clara conciencia divina que se especifica como el Hijo del Padre en un sentido único y trascendente, tal como aparece no solo en el Evangelio de Juan, sino en los sinópticos, ¿verdad? En todos los evangelios. Hay pues en Jesús no solo una ciencia, ¿verdad? Una posesión de conocimientos adquiridos o, como vimos, infusos, sino también una conciencia humana de su identidad divina. Y por supuesto, en su naturaleza divina hay una conciencia y un saber divinos. La ciencia humana de Cristo. En la ciencia humana de Cristo englobamos tanto los conocimientos adquiridos por experiencia como los adquiridos por origen infuso y sobrenatural. Tenemos que decir que Cristo, en su conciencia divina, lo sabe todo,
pero lo sabe de modo divino. El conocimiento que tiene Dios de las cosas no es el nuestro. Nuestro conocimiento humano, en primer lugar, es receptivo, es decir, recibimos de las cosas una imagen intencional que elaboramos por abstracción. Nuestro conocimiento es también discursivo, en el sentido de que el conocimiento de una cosa nos conduce al conocimiento de otra. Es claro que este modo de conocer, tanto receptivo como discursivo, no cabe en Dios. Dios conoce su esencia y en ella conoce en un solo acto que coinciden con su propia esencia todas las criaturas como imitaciones o participaciones de la misma. Por ello, cuando la persona del Verbo se encuentra en este mundo, podemos decir que hace una experiencia nueva, la experiencia del conocimiento humano que es receptivo y discursivo. De la misma manera que hemos dicho que el Verbo en la encarnación recibe una naturaleza humana y por ende limitada de la que carecía, podemos decir también que el Verbo recibe conceptos limitados de los que también carecía. El Verbo lo conocía todo, pero de otra forma, no del modo limitado e imperfecto, es decir, receptivo discursivo, que tenemos nosotros los seres humanos. Con esto no decimos que Dios sea ignorante y limitado, sino que en Él no se da el modo limitado de nuestro conocer. Y es lo que el Verbo adquiere en la encarnación. El Verbo, en cuanto hombre, ha adquirido nuestra limitación en el conocer. Ha adquirido, es decir, ha hecho la experiencia del conocimiento receptivo y discursivo que no tenía. También podemos decir que Cristo estuvo sometido a la ley del desarrollo en su naturaleza humana y que en este sentido tuvo un desarrollo psicológico normal. Si a Jesucristo se le pregunta quién es a la edad de un mes, no responde, obviamente, humanamente hablando, no puede responder. Es cierto que Jesús tiene una serie de conocimientos surgidos de modo sobrenatural. Son los llamados, como hemos dicho, conocimientos infusos, que consisten en conocer las cosas en sí mismas, no en la esencia divina, y que se logran de modo sobrenatural. El dato bíblico nos prohíbe aplicarle a Cristo una serie de conocimientos científicos que no ha tenido y a los cuales ha renunciado por kénosis, ¿no? Pues no quiso aprovecharse de su condición divina. Es lo que nos dice San Pablo en Filipenses 2:5-9, ¿no? Cristo renunció a su categoría de Dios, asumiendo una condición humana. Por supuesto que Jesús podía haberse aprovechado de su condición divina, y puesto que en su naturaleza divina lo conocía todo, podía haber traducido al lenguaje humano todos los conocimientos que poseía de Dios. Pero en esto consistió la kénosis, en la renuncia a aprovecharse de su condición divina. Jesús solo quiso saber aquello que era estrictamente necesario para el cumplimiento de su misión. Bien, ahora vamos a tratar de responder a esta pregunta. ¿Cómo Jesús toma conciencia humana de su identidad divina? La clave para responder esta pregunta consiste en no apartarse de la ontología de Cristo, que creo hasta este momento la tenemos clara, es decir, un único yo que personaliza dos naturalezas. Pues bien, si esto es así, habría que decir que el yo de Cristo ha tenido siempre conciencia de su identidad divina, ¿no? Teniendo conciencia de su naturaleza divina, el yo de Cristo se ha sabido siempre como Dios en su naturaleza divina y ha visto siempre al Padre y sigue viéndolo en su naturaleza divina.
Pero si siempre ha tenido conciencia de su identidad divina, tenemos que decir que ha tomado conciencia de su identidad humana. Es el yo de Cristo el que toma conciencia de su naturaleza humana y puede decir, yo soy hombre, es decir, se sabe hombre. Estamos hablando de la conciencia refleja, aquella por la que el yo capta mediante una intuición intelectual su propia naturaleza. Naturalmente, el yo de Cristo no pudo tomar conciencia de su naturaleza humana hasta que ésta llegó al desarrollo necesario, es decir, a la edad en la que todo niño llega a la conciencia refleja. Tenemos pues en Cristo un yo que tiene conciencia de su naturaleza divina y al mismo tiempo toma conciencia de su naturaleza humana. Y ahora viene el problema. El problema es ahora cómo Jesús toma conciencia humana de su naturaleza divina. Tenemos ya un punto claro de partida. El mismo yo que por un lado se sabe Dios en su naturaleza divina y que ve al Padre, se sabe también hombre, ¿verdad? Pues bien, ese es el momento en el que ese mismo yo puede traducir los conocimientos y experiencias divinos al nivel humano. Si es verdad que el mismo y único yo se sabe Dios y se sabe hombre, puede traducir su conciencia divina a conciencia humana y saberse Dios del modo humano. El mismo que se sabe Dios, se sabe hombre, y así puede conocer y expresar humanamente su identidad divina, y puede expresar humanamente la visión que tiene del Padre. Cristo, una vez que llega al desarrollo psicológico de su naturaleza humana, en los albores de su conciencia humana, puede conocer su identidad divina de modo humano y expresarla y comunicarla a los demás. Puede que no se entienda con claridad este asunto. Por eso es necesario citar un ejemplo que puede resultar muy útil. Pensemos que como profesor de teología tengo que explicar este tema en chino mandarín, lengua que no conozco en absoluto. Lógicamente tendré que esperar a aprenderlo para poder trasvasar, para poder traducir mis conocimientos. Y eso me va a tomar 1 año y tal vez 2 años, ¿no? Y luego, y solo luego, sería capaz ya de explicarlos a los habitantes, digamos, de China. Yo mismo expresaría entonces mi propia experiencia en ese idioma, en el chino mandarín. Lógicamente, en el caso de Cristo hay una diferencia. En ese caso se trata de trasvasar, de traducir conocimientos divinos al campo humano, por lo que esto no sería posible si no existiese una analogía entre los conocimientos humanos y el conocimiento divino, basada obviamente en la analogía ontológica. Por supuesto que ese saber humano de su identidad divina es un saber humano que usa la analogía humana y el concepto humano. Cristo tiene que hacer la experiencia de paternidad humana para poder traducir el conocimiento y la visión que tiene del Padre a conocimiento humano. Todos los conceptos y analogías que Jesús usa en su revelación están tomados de la experiencia humana y sólo cuando ha sido capaz de captarlos ha podido traducir el conocimiento de su identidad divina. Así, la conciencia humana es el vehículo, ¿no? La conciencia humana es el vehículo en el que Jesús expresa su conocimiento divino.
Se trata de una auténtica revelación de la palabra, con mayúscula, que usa palabras humanas. Esta es la revelación. Y esta fue la explicación cómo Jesús toma conciencia humana de su identidad divina. Bien, ahora vamos a tratar de responder de manera sintética algunas preguntas sobre la persona de Jesucristo. En primer lugar, sale la pregunta, ¿Cristo tuvo fe? ¿Cristo tenía fe en Dios? Frente a esta pregunta, un primer dato que hay que recoger de la Sagrada Escritura es que no solo no existe un texto que diga que Jesús cree, sino que constantemente Cristo pide para sí mismo la fe que pide para el Padre. Por cierto, es el Evangelio de San Juan el que más expresa la necesidad de creer en Cristo. Pero también es verdad que nadie como Él ha entendido mejor el misterio de la encarnación. Sencillamente, el Evangelio de San Juan, o en el Evangelio de San Juan, Jesús pide para sí la misma fe que para el Padre, ¿no? Juan 14:1, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Y en realidad son muchísimos los textos en los que se habla en que Jesús pues justamente pide la fe que se da en Dios para sí mismo. Para discernir el tema de la fe en Cristo no se puede prescindir de su unión hipostática. Cristo lo que hace como hombre es tomar conciencia de su identidad divina con el Padre. Pero eso no es propiamente fe. Para que Cristo tuviese fe, habría que colocar al hombre Jesús frente a Dios, lo que equivaldría a constituirle una persona humana. La única persona que hay en Cristo, no olvidemos esto, es la persona del Verbo, la persona divina, ¿no? Ve al Padre desde siempre en su naturaleza divina y hecha carne, llega un momento en el que toma conciencia humana de su identidad divina y da testimonio de ella. Ese tomar conciencia humana de su identidad divina no es fe. La fe es la confesión y la entrega del hombre a un ser trascendente y distinto de él, que es Dios. En Cristo no se dio eso, porque Cristo fue una persona divina. Por eso en Cristo no se puede hablar de que tuvo fe, ¿no? Porque Él fue Dios. Vamos a una segunda pregunta. ¿Cristo podía equivocarse? ¿No? La inerrancia en Cristo. ¿Cristo pudo haberse equivocado? Desde la razón teológica podemos decir que es imposible aceptar que Jesús se equivocó en relación a su misión esencial, puesto que lo referente a su misión lo conoce por medios infusos, como hemos visto, ¿verdad? La ciencia infusa. Sí que podríamos admitir que en Cristo hubiese equivocaciones de tipo intrascendente e insignificante para su misión, como puede ser, por ejemplo, una equivocación en la elección de un camino, ¿no? De un camino. Pasamos a la siguiente pregunta. La santidad. ¿En qué consiste la santidad de Cristo? ¿Jesús fue realmente santo? No olvidemos que la santidad antes que rectitud moral es pertenencia a Dios. En Jesús esta pertenencia se realiza por el hecho de que la naturaleza humana ha sido asumida por la persona del Hijo. Esta santidad, esta plenitud en la santidad habida en Cristo, tiene un carácter ontológico y un carácter dinámico. Ontológicamente hablando, la humanidad está asumida por el Verbo, pero dinámicamente significa que toda la vida de Cristo es vida filial en el Espíritu.
Por ello Jesús es el Santo de Dios por excelencia. Podemos verlo en la carta o en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 14, en Lucas 1:35 y en Juan 6:69, ¿no? Una vida que está totalmente consagrada a la gloria del Padre. La vida de Jesús es santa porque está llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu, por el Espíritu, Jesús es conducido al desierto, ¿no? Podemos verlo en Lucas 4:1. Es el Espíritu quien le da poder sobre los demonios y bajo su acción ensalza a Jesús al Padre. Jesús fue santo en toda su vida terrena y lo seguirá siendo en su estado glorioso, pues es el pontífice santo, inocente, sin mácula, sin nada de común con el pecado. Hebreos 7:26. Se trata además de una santidad que irradia a los hombres, ¿no? Siendo como es la vida, puesto que posee dentro de sí la fuente que brota para la vida eterna. Podemos corroborar esto en Juan 4:15. Por ende, en Jesús no hubo pecado, ¿verdad? En él hubo máxima santidad. Ya me estoy adelantando al siguiente elemento, pero están muy relacionados. La impecabilidad de Jesús. ¿Cómo entender esto? Que en Jesús no hubo pecado. Es la Biblia, la Sagrada Escritura, la que afirma que Jesús no cometió pecado, ¿no? Podemos corroborarlo en Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me arguirá de pecado? Jesús es precisamente el que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. En cuanto sacerdote, se ha hecho igual a nosotros en todo, dice la carta a los Hebreos, excepto en el pecado. Sin embargo, la verdadera razón objetiva de la impecabilidad de Cristo está en que se trata de una persona divina y las acciones son de las personas. Una persona divina no puede realizar un acto pecaminoso, un acto de oposición a Dios, porque Él es Dios, evidentemente. Vamos ya a una penúltima pregunta. ¿Fue realmente Jesús libre? ¿No? ¿Hubo libertad en Jesús? Para comprender la verdadera libertad o la verdadera naturaleza de la libertad, ¿no? Hay que tener en cuenta algunos elementos. Si colocamos la esencia de la libertad en elegir entre el bien y el mal, es claro que es incompatible con la impecabilidad. Pero la esencia de la libertad consiste más bien en el dominio de sí, en la soberanía que el hombre ejerce sobre su propio comportamiento. Dios es libre y en Dios la libertad se define como la facultad absoluta de determinar una acción por sí mismo. En Dios la libertad no consiste en la facultad de elegir el mal. Sin embargo, Dios es libre y lo es más perfectamente que el mismo hombre. La esencia de la libertad no está, por lo tanto, en la facultad de elegir el bien o el mal, sino en la autodeterminación de los propios actos voluntarios. Es cierto que en el hombre la libertad se manifiesta como la facultad de elegir entre el bien y el mal, pero esto es más bien un tipo de libertad inferior, fruto de la imperfección humana. En el cielo es donde seremos perfectamente libres. En este sentido, Cristo era perfectamente libre, se autodeterminaba personalmente y decidía libremente obedecer al Padre. No obstante, no tenía la posibilidad de elegir la desobediencia. Su libertad consistía en su autodeterminación. La facultad de elegir el mal supone que el mal se pueda o se puede presentar como un valor ante los ojos humanos, y no podemos decir que ver en el mal un valor sea un bien, una perfección. Por ello Cristo tiene la forma más perfecta de libertad, la autodeterminación
para el bien, superando con esfuerzo y a veces con angustia el atractivo de la tentación. Que Cristo amase siempre la voluntad del Padre no significa que no le costara y sufriera por ello. El sí que libremente le dio al Padre le costó sangre, evidentemente, según vemos en la historia. La libertad de Cristo es, en efecto, fidelidad a la verdad y a su misión. Ya lo decía el Evangelio de San Juan, ¿no? Vosotros tratáis de matarme y sin embargo yo he hecho más que anunciaros la verdad que oí de Dios, porque yo sí digo la verdad, no me creéis. ¿Es libre, por tanto, ese Cristo que se queda solo y que fracasa por amor a la verdad? Por supuesto que sí. Cristo toma en sus manos la obediencia al Padre y, dejando el camino halagador de un Mesías triunfante, sigue el camino del dolor, apurando el cáliz de la pasión, según vemos en los Evangelios. Finalmente, a la respuesta a la pregunta sobre las tentaciones, ¿no? Y bueno, los textos evangélicos nos hablan de que Jesús fue tentado. Es cierto que en Jesús se debe afirmar la ausencia de concupiscencia, porque ésta, sin ser propiamente pecado, proviene del pecado y conduce al pecado, como dice el Concilio de Trento, ¿verdad? Es preciso distinguir la concupiscencia como un apetito sensitivo, que es una propiedad natural buena, y en este sentido, cabe decir que Cristo tenía capacidad, por ejemplo, para el matrimonio, y el concepto moral de concupiscencia, como desequilibrio que afecta a todas las facultades del hombre, sensibles y espirituales, a consecuencia del pecado de Adán. Es una tendencia desordenada que suscita la complacencia en el mal. En este sentido, en este último sentido, Jesús no tuvo el mínimo desequilibrio. Pero de esto se puede deducir que las tentaciones de Jesús fueran meramente externas, ¿no? Perdón, pero de esto no se puede deducir que las tentaciones de Jesús fueran meramente externas. Es cierto que las tentaciones que sufre Jesús tienen caracteres distintos de las que sufrimos nosotros. A nosotros la tentación nos pone en la alternativa de pecado y esto no ocurre en Cristo. En Cristo no cabe la posibilidad de oponerse a la voluntad del Padre en cuanto que no cabe en él la posibilidad de pecado. Él va a dar al Padre un sí libre, voluntario, inquebrantable, pero un sí que le va a costar sangre, evidentemente. Sin embargo, la tentación llega al interior de Cristo en cuanto que le presenta un camino que le resulta más agradable a su humanidad. Seguir un mesianismo de gloria y sin pasar por la cruz, lo cual no le es indiferente en cuanto hombre, ya que como tal prefiere que el Padre le aparte el cáliz del dolor. Marcos 14:36. Por ende, la tentación que Cristo sufrió por parte del demonio hacía referencia al mesianismo, de modo que la victoria de Jesús sobre el tentador en el desierto anticipa la victoria de la pasión, obediencia suprema de su amor filial al Padre. La carne de Cristo es sensible al dolor y la tentación obviamente le hace mella, ¿no? Para ver cómo Cristo ha sentido el peso del dolor y de la angustia, bastaría leer el relato del Getsemaní en el Evangelio de San Marcos. A Cristo le repugna obviamente el sufrimiento. Y sin embargo, Cristo obedece inquebrantablemente, indefectiblemente, con una obediencia que le va a costar sangre, pues experimentó la angustia y el abandono. La carta a los Hebreos nos dice lo siguiente: Cristo, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia, ¿no? Hebreos 5, del 7 al 8. Entonces, fue la persona del Verbo, el Hijo, el que sufrió a través de su naturaleza humana, ¿no?
a través de su naturaleza humana. Este es el misterio de nuestro Dios, un Dios que trasciende por completo la visión platonizante con la que se enfrentó el cristianismo durante los primeros siglos e incluso podríamos decir hasta hoy.